Hey, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Eso, hermano, pensé que le había pasado algo a eso. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Nistan Calvin con dos pelucas por 104.9 FM, la señal matriz desde Caracas, pero recuerden que estamos en Táchira, Sur del Lago, Araguasa, Maturín, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta y Carabobo. Así que bueno, empezamos este día bien emocionados, bien tranquilos. Sin embargo, la noticia no para y va a usted estar llevándose este resumen informativo en este día de hoy, 18 de julio. Se fue Julio. Ay, papá. Ay, papá, no lo pierda de vista. Sigan los memes. Mira, también estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio, nuestra página web venezuela-news.com. Hoy viernes de buena música también. Vamos a comenzar a lo largo de nuestro programa. Vamos a tener a lo largo de nuestro programa buena música, ¿verdad, Pedro? Vamos a ver cómo se luce Adalberto el día de hoy. Sí, Adalberto, pórtate bien, hermano. Tú escuchas mucha música fea, hermano. Vamos a desentarte. Vamos a hacer todo lo posible para que escuches buena música, porque este programa hoy es viernes. Así es. ¡Viernes! Así es. Vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general también Victoria Torres, en los controles Alberto Simancas y en la dirección de video Leiner Solórzano. Se te olvida que hay una nueva persona, el director creativo. El director creativo, Pan de Sousa, claro que sí, también hay que agregarlo. Y doctor Chá, director de programación. Muy bien, ahí hay que agregarlo, claro que sí. A partir de la semana que viene lo agregamos. No, para nada. Y bueno, de esta manera comenzamos la mañana de hoy, viernes 18 de julio, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. En materia económica, Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido más del 6% en el segundo trimestre del año 2025. Súbele, ponle unos aplausitos ahí. Ya va. Escúchame bien. ¿Cuánto aumentó el Producto Interno Bruto? 6% en el segundo trimestre. Está bien. Del año 2025. Recuerden que nos tirotearon, recuerden que hicieron todas las argucias y todo el mecanismo por medio del cual... esa muletilla sí es fea, por medio del cual quisieron implosionar la economía con el tema de Chevron, con lo que aportaba Chevron, digamos, a la economía venezolana. Sin embargo, estamos creciendo, nos mantenemos, sin embargo, le seguimos echando un camión. Sin embargo, Venezuela no para, Venezuela sigue apostando a lo bueno de Venezuela, a su gente. Así que una muy buena noticia esa noticia, y vuelve a leer el titular. Así es, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido más del 6% en el segundo trimestre del año 2025. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Asamblea Nacional del Plan Comunal del Café 2025 en el estado Lara, aseguró que el país cuenta con un abastecimiento de más del 100% en materia del café, al tiempo que precisó que el país creció más del 6% del Producto Interno Bruto durante los meses de abril, mayo y junio. Otro aplausillo. Vamos a escuchar al presidente el día de ayer. Hoy el Banco Central de Venezuela ha informado los datos del segundo trimestre económico del año 2025. Las noticias son muy, pero muy buenas. El primer trimestre, recuerden ustedes, enero, febrero y marzo, tuvimos un crecimiento del 9%. El segundo trimestre intentaron una guerra económica otra vez. Yo dije que íbamos a enfrentarla, la íbamos a superar con nervios de acero y tranquilidad, trabajando y produciendo, porque todas las circunstancias han demostrado que solo el trabajo vence la maldad y la guerra económica. Trabajo y más trabajo, y ahí tenemos. Y el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido más del 6% en el trabajo, en el crecimiento, en la producción. Me gustan mucho estas noticias que vamos a manejar el día de hoy porque es altamente materia económica. Ayer se pronunció también la vicepresidenta al respecto, lo vamos a ir desarrollando porque estamos creciendo, seguimos creciendo en materia económica y productiva en nuestro país. También el día de ayer el jefe de Estado afirmó que Venezuela cuenta actualmente con pleno abastecimiento en el mercado nacional gracias a la producción interna de nuestro país. Vamos a escucharlo.
economía, compañeros, compañeras, he propuesto la fórmula PAE: producir para abastecer y exportar. PAE: producir, abastecer y exportar. Sin lugar a dudas tenemos un abastecimiento de más del 100% en materia de café y en todas las materias. Hoy Venezuela tiene pleno abastecimiento con producción nacional en el mercado nacional. Pero ya empezamos a exportar. Falta mucho todavía, León Heredia, Ángel Comuna, compañeros. Falta mucho todavía para ganar mercados, ocupar mercados y con la venta del café tener divisas, compadre, para invertir aquí y para que entre divisa de nueva fuente que no sea el petróleo, para la economía funcione cada vez mejor sin perturbaciones. Ay, papá, seguimos nosotros con estas noticias. Ponme el titular de ese audio, lo tenemos, ¿no? El titular del presidente. El titular del presidente, por favor, pónchamelo ahí para que la gente se vaya dando, digamos, cuenta un poco este encuentro en Barquisimeto sobre el tema de la producción del café. Récord en producción cafetalera. Podemos estar exportando café cuando quieran hacia los Estados Unidos si quieren. Están faltos de café, le aumentaron los aranceles del 50% al mayor productor de café, que es Brasil, y bueno, tenemos una oportunidad para poder exportar café para allá. Y les voy a decir una cosa, yo he probado el café brasileño, y el café venezolano le da 3 patadas al café brasileño. Lo que pasa es que esa gente, tanto Brasil como Colombia, le mete mucho marketing a este producto, y por eso, bueno, Colombia se ha convertido en una de las referencias. Sin embargo, Brasil también ha hecho lo suyo, y además en ese término de producción, pues obviamente un país tan grande pues va a tener la mayor producción de café en ese sentido por las hectáreas que se pueden cultivar. Así que bueno, 7:12 de la mañana, 7:13 de la mañana, y seguimos con más. Mira, Pedro, justamente para demostrar que tenemos el mejor café del mundo, también parte de lo que el presidente de la República ayer comentaba o anunciaba al país, que existirá la convocatoria del 4º encuentro de café de especialidad en Venezuela, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de noviembre de este año. Igualmente acentuó que dicho encuentro contará con jurados internacionales y delegaciones de múltiples países. Vamos a escucharlo. Primero, procedo a convocar para el día 27 y 29 de noviembre de este año al 4º Encuentro Internacional de Café Especialidad de Venezuela, para que ustedes lleven su café. Tendremos un jurado internacional formado por jueces de Colombia, Turquía, Rusia, Alemania, Costa Rica, China, Ecuador, Brasil e Italia. Los mejores catadores del mundo a catar el mejor café del mundo. A catar, y bueno, ese encuentro va a estar bueno. Allá vamos a estar, así que bueno, muy pendiente de toda esta información. Vamos con la primera cancioncilla. Y ya volvemos. Calmado, vamos a ver qué te vas a poner, hermano. No te vayas a disparar una de las tuyas. Dale, pues. 7:18 de la mañana. Mira, vamos a comentar esto, Pedro, porque ayer dio de qué hablar un video que se hizo viral en todas las redes sociales. Un concierto que termina en rumores de infidelidad. Ay, lo que comenzó como un momento divertido en un concierto de Coldplay terminó revelando una infidelidad. La llamada cámara del beso captó a Andy Byron, quien es el CEO de Astronomer, abrazando a Christine Cabot, directora de recursos humanos, en plena transmisión en vivo. Chris Martin comentó en el escenario: tienen una aventura o son muy tímidos, generando furor en redes sociales y evidentemente viralizándose las imágenes. Para la gente que no sabe, bueno, nada, estás en un concierto de Coldplay, estás abrazando a una jevita,
pero el tipo que poncha las cámaras, porque ya hace parte de la cultura venezolana, estadounidense, hace parte de esa cultura que estás en un juego de béisbol y te ponchan dándote un beso con alguien, o te ponchan en básquet, o empiezas a bailar y te ponchan y la gente empieza con su euforia. En este caso en particular es una persona con una alta responsabilidad de esta empresa, creo que de tecnología, y bueno, abrazándola de recursos humanos, le llegaron estos personajes. Ahí está la foto, ¿ves? Ay, papá, se echó para atrás. El video. Ay, Dios mío. Capturado. Ay, Dios mío. Mira, justamente. Por eso es que yo siempre te digo, Carlos Jalino, todas mienten. o todos mienten. Y todos mienten. Y todos también. mienten. Así es. Pero bueno, miren, esa noticia es noticia viral, noticia que bueno, que el tipo se puso a pedir perdón. sí, escribió en las redes sociales, escribió: quiero excusarme con mi esposa, con mi su familia esposa. y el equipo de Astronomer. Mereces lo mejor de mí como socio, como padre, como líder. Indicó el ejecutivo que solicitó no ser abordado por los medios de comunicación. Ay, pobre pana. Está arrepentido ahora, pero no porque andaba con la señora, sino porque lo pillaron infragante. Si no hubiera seguido. Capturado. Si no hubiera seguido. Selenín sí es. En vez de ayudar al pana, el tipo lo está hundiendo Lo hunde más. Mano, ayuda al pana. Mira, y llegó justo a tiempo la noticia. Ahí entra la frase, no me ayudes tanto. Escucha, ahí entra la frase: escuchamos pero no juzgamos. Vemos pero no juzgamos. 7:21 de la Total. mañana. Mira, gobiernos de Venezuela y Colombia firman plan para crear zona de paz, unión y desarrollo binacional. Por parte de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez participó en la firma junto a representantes de la República de Colombia. La firma del memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia sienta las bases para la zona de paz, unión y desarrollo binacional. Dicha iniciativa propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ante esto, pues el día de ayer el presidente oficializó tal firma del acuerdo en la creación de la primera zona económica de paz, unión y desarrollo binacional, con el objetivo de fortalecer esta cooperación entre Venezuela y Colombia. Muy importante esta noticia, no la pierdan de vista. Zonas económicas binacionales ahí entre el Táchira y entre Cúcuta, y entre otras, digamos, regiones. En el Catatumbo también. La gente que cree que el Catatumbo nada más queda en Colombia, no, nosotros también tenemos una zona que es la zona del Catatumbo, y que bueno, algunos sectores del narcotráfico, o sectores de la derecha, o sectores extintos paramilitares pretenden permear, llenar, y bueno, se han encontrado con un muro de contención a propósito de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha venido desmantelando todas estas expresiones del narcotráfico internacional, como el golpe que se dio en estos días con más de 3.000 kilos en Falcón, en donde había un semisumergible y fue abordado por el Comando Nacional Antidrogas y todo el equipo que se ha desplegado de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro y bajo la orientación y ejecución de este plan a través del ministro Diosdado Cabello. Y a propósito del ministro de Cabello, fíjense, ayer hubo una dotación de armamento para fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía general en jefe, Vladimir Padrino López, afirmó que gracias a la integración y fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues se han desplazado las bandas criminales del imperialismo. También el ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, alertó que la derecha venezolana, ante su falta de apoyo popular, busca imponer terror y balas al pueblo venezolano. Asimismo, Diosdado Cabello manifestó que este 2025 ha sido para Venezuela el año del combate a las bandas del narcotráfico. Al respecto, indicó que en el país ha habido una convergencia de los grupos de narcotráfico, de delincuentes, conspiradores y terroristas. Vamos a escuchar la intervención del ministro Diosdado Cabello el día de ayer. Nosotros tomamos el año 2025 como el año del combate a las bandas, porque el hermano Vladimir Padrino hablaba de las bandas del narcotráfico y delincuentes, pero es que aquí ha habido una convergencia de las bandas de narcotráfico, de delincuentes, de las bandas de terroristas a las bandas de conspiradores de la patria. Hoy día están todos sentados y todas en la misma mesa. Dinero del narcotráfico para pagar bandas criminales. Dinero del narcotráfico
para atacar con actos de terrorismo, dinero del narcotráfico para pagar conspiraciones contra nuestro país. Bien, ahí teníamos al ministro Diosdado Cabello, quien también ayer en esta intervención hacía una referencia importante, hacía una comparación de cuando la diferencia en cuanto a la incautación de drogas en los tiempos de la cooperación con la DEA y con unas 200 toneladas. Y luego de su arrepentimiento han logrado casi 900 toneladas de droga, agregando que eso ha sido gracias a la milicia y al pueblo venezolano. Sí, pero no es luego de su arrepentimiento. El arrepentimiento es que de sacar a la DEA, no, pero no es arrepentimiento. Nosotros siempre hemos tenido esa postura de... Sí, realmente, el rompimiento con la DEA. De luego de su rompimiento. Porque eso fue una política de Hugo Chávez. La DEA, bueno, sirve, digamos, nosotros siempre le hemos dicho el cartel de las 3 letras. Porque los funcionarios de la DEA, por ejemplo, en el caso colombiano, lo que hacen es terminar negociando con los narcotraficantes y los dejan libres, pero bajo el pechaje de estos funcionarios del cartel de las 3 letras, que también hace su labor o que hace su no labor en México, también dejando pasar un montón de narcotraficantes, solo que cuando ya empiezan los narcotraficantes a tratar de hacer tienda aparte, pues bueno, ellos vienen y los meten presos, como es el caso de Pablo Escobar, como es el caso del Chapo Guzmán, como es el caso de los carteles mexicanos, en donde ellos permiten la entrada de esta droga en su territorio, en el territorio norteamericano. 7:26, vamos con unas 2 cancioncitas, porque hoy tenemos 3 pases en vivo desde Argentina, Cuba y Siria. Ey, pendiente con Siria. Parece ser que Golani, el que supuestamente había colocado a los Estados Unidos, huyó despavorido. Ojo con esa noticia. Parece ser que también le lanzaron un bombazo. Creo que mataron a 3 funcionarios, altos funcionarios, y no sabemos qué es lo que va a pasar en Siria. Lo habíamos dicho en algún momento determinado. A Estados Unidos no le interesa, ni a Israel le interesa que haya un presidente y que haya estabilidad dentro de un país. Obviamente en Siria hay diversos, expresiones. Están los drusos, están los beduinos, está la Al-Qaeda en sus diversas manifestaciones y ramificaciones. Está Israel también como parte del ISIS occidental, y también está los Estados Unidos sacando petróleo en Siria. Habíamos visto que con el gobierno de Bashar al-Assad al menos se le respetaba, digamos, a los católicos y a las diversas manifestaciones. Ayer también vimos el bombardeo por parte de Israel a una iglesia católica, en donde también salió herido un padre argentino. Milei no ha dicho absolutamente nada, pero todas estas noticias usted la va a tener acá por Venezuela News Radio. Mañana 7:40, dentro de pocos minutos ya vamos con el primer contacto informativo desde Europa, me imagino, España. Cuando lo tengamos listo nos van avisando. Miren, parece la información a propósito de lo que habíamos dicho de Golani, que es el nuevo Guaidó 3.0, así como Zelensky, etcétera. Parece ser que no se fue se fue del país, pero está en resguardo en Turquía, porque bueno, extrañamente no entendemos. Israel y Estados Unidos dicen que bueno, Siria es un país aliado ahora, que inclusive en el momento de tensión más fuerte con Irán se había planteado y había propuesto el señor Golani utilizar el territorio sirio para atacar a Irán. Y bueno, extrañamente le bombardean el cuartel general del ejército, es decir, donde está el parque de armas o algunas partes de armas de ahí. Hablan de que, bueno, van a defender algunas expresiones y vestigios religiosos dentro del país. Es decir, algunos decir vamos a defender a los drusos, otros decir no vamos a defender a los drusos, y en esa contienda política y en esos enfrentamientos militares que se están dando en algunas zonas de Siria, pues el gobierno de Israel pretende y determina avanzar, porque además también Israel ha dicho que quiere quitar varias y que quiere apoderarse de varios territorios dentro de Siria. Así que bueno, estaremos nosotros llevándole la mejor información a propósito de este tema. Hoy hay una manifestación. Ya le voy a decir la manifestación que va a haber el día de hoy a propósito de este conflicto que se viene dando. Señora Laila, aquí está.
Y es que hay una convocatoria urgente por los drusos y cristianos de Ceuta. No más crímenes de lesa humanidad en Siria. Concentración pacífica en la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. A las 11 de la mañana en la sede de la ONU, Avenida Francisco de Miranda. Para que se den cuenta un poco de que, bueno, aquí hay un montón de sirios también, de la comunidad siria que es muy fuerte aquí en Venezuela, entonces esa convocatoria la está haciendo la Federación de Entidades Árabe-Venezolanas. Así que bueno, estaremos llevando la mejor información. Así es, miren, Lula da Silva arremete contra Donald Trump. No es un gringo quien va a dar órdenes en este país. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, arremetió este jueves 17 de julio tanto contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, como contra de su predecesor de ultraderecha, Jair Bolsonaro, a quien responsabilizó por la imposición de aranceles norteamericanos del 50% a las exportaciones del gigante del sur. En medio de aplausos durante el Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, el mandatario brasileño aseveró: no es un gringo quien le va a dar órdenes a este presidente de la República. Luis Ignacio Lula da Silva también enarboló la labor de la justicia brasileña al destacar que si Trump viviera en Brasil e intentara hacer en Brasil lo que hizo en el Capitolio, ciertamente iba a ser juzgado y podría estar preso. 7:43 de la mañana y seguimos con más información, con más noticias acá en Circuito BN Radio. El presidente Nicolás Maduro lideró Asamblea Nacional del Plan Comunal del Café 2025 desde el estado Lara. Tarek William Saab anuncia esfuerzos coordinados para repatriar menores víctimas del secuestro internacional. Sigue moviéndose la noticia. Hoy creo que hay una manifestación a las 2 de la tarde a propósito de los niños que están siendo secuestrados en los Estados Unidos, de los venezolanos que se encuentran. No olvidemos que hay 252 venezolanos que se encuentran sin haber cometido ningún tipo de crimen en El Salvador, así que estaremos llevándole esa noticia y mucho más. Así es, miren, también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insta a Trump a reconocer que Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas. Estados Unidos debe reconocer el problema de adicción a las drogas que tienen sus jóvenes, así lo aseveró este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el gobierno azteca está atemorizado por los cárteles que operan en ese país. Sheinbaum también destacó que México atiende esta problemática desde la seguridad y la salud, siempre con un enfoque en la prevención. Al contrario, explicó, Estados Unidos no lo ha atendido de manera debida y por eso ha enfrentado varias epidemias de consumo de sustancias ilegales en el país norteamericano. Y también siguen inconvenientes porque Donald Trump amenaza a The Wall Street Journal por informe falso sobre carta Epstein. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que el medio de comunicación The Wall Street Journal será demandado por publicar un informe presuntamente falso sobre una carta supuestamente enviada a Jeffrey Epstein. En este sentido, el mandatario estadounidense manifestó que ya había advertido al medio en caso de que publicara el informe. A su juicio, el portal de noticias trabaja en una historia falsa, maliciosa y difamatoria. También ayer en otro orden noticioso, y es que se genera mucha información en torno al estado de salud del pelucón, el señor Donald Trump. Con razón se hacía bronceados color naranja y parecía zanahoria. Color zanahoria, porque es que el presidente de los Estados Unidos presenta insuficiencia crónica venosa. Ayer salieron un montón de videos, la gente haciéndole el zoom in, es decir, mostrando las manos, y sí, se ve muy rara las manos del señor Donald Trump. ¿Por qué pasa esto? Porque Donald Trump también se la pasó pendiente de la enfermedad, o si tenía alguna enfermedad Joe Biden. Yo creo que ese fue como el efecto boomerang que se le genera al señor Donald Trump. Y bueno, ya mucha gente ha manifestado su preocupación a propósito de este tema, de la situación, la insuficiencia crónica venosa que presenta. Por eso es que se metía en esas cámaras donde los pintan como un bronceado que siempre se hacen las mujeres. Sí. Se meten dentro de una cámara y como con un spray pintan la piel. Le pintan la piel para hacer como el bronceado. Bueno,
Donald Trump se mete en la cámara y se pinta la piel de color zanahoria, anaranjado. Es para tapar las marcas y los morados que se le hacen en la piel, producto de la enfermedad esta de crónica venosa, insuficiencia crónica venosa. Incluso ayer nosotros sacamos un video, están en las cuentas de redes de Venezuela News, donde estaba dando como una declaración a la prensa y una de las cámaras hizo zoom hacia sus manos y se le ve la mano un poco inflamada con las venas y los moretones, producto de la enfermedad. Y también una hinchazón en la parte inferior en sus piernas, también en los tobillos, a la altura de los tobillos. Ay, papá, 7:47 de la mañana, pendiente del ¿cómo se llama? Del pase en vivo, porque si no lo hacemos ahorita, se nos va a comer los otros invitados. Miren, mientras tenemos a Pascual, a esta hora, Trump también, hablando de Trump, vamos a hilarlo con esto, anuncia acuerdo con Coca-Cola que cambiaría la fórmula de la emblemática bebida en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que la multinacional Coca-Cola comenzará a utilizar azúcar de caña en lugar del habitual jarabe de maíz de alta fructuosa en los productos que comercializa dentro del país. El mandatario afirmó que se trata de una muy buena medida y que, según él, beneficiará a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, el anuncio ha generado una fuerte reacción por parte del sector agrícola y de analistas económicos, como por ejemplo Joe Biden, presidente de la Asociación de Refinadores de Maíz, advirtió que la medida impulsada por Donald Trump podría causar graves consecuencias económicas. Reemplazar el jarabe de maíz de alta fructuosa con caña de azúcar no tiene sentido, declaró en un comunicado citado por AP. Bueno, sí, pero Donald Trump, que le hagan su Coca-Cola con caña de azúcar, ya. Haz una producción de 5,000 Coca-Cola con caña de azúcar para que se termine de envenenar Donald Trump con lo que es la Coca-Cola, el veneno, pues. Cuidado, y le termina comprando la caña de azúcar a Cuba y le toca echarse para... Es que la caña de azúcar la tienen que ir a buscar en Cuba. 7:49 de la mañana, seguimos con más información. Miren, el tipo de Coldplay, el CEO que lo agarraron con las manos en la masa. En la masa, le echó la culpa al cantante de Coldplay diciendo que me hizo bullying, porque dijo, o es una aventura o que son muy tímidos. O son muy tímidos estos niños. ¿Y qué culpa tiene él? O sea, simplemente los camarógrafos que están en el concierto es una parte del show. Cuando él está cantando una canción de esa de amor, y empiezan a enfocar a las parejas en la pantalla. Bueno, lo enfocaron y él cuando vio que se escondieron dijo, pero ¿qué pasa? Yo ayer vi un meme de un muñequito de Chucky riéndose con una cámara, como si estuviese grabando a los tipos. Chucky era el que estaba manejando la cámara. Eso no se hace, hermano. ¿Qué te pasa? 7:50 de la mañana. Mira, vamos a una cancioncita y a la vuelta establecemos el contacto internacional. Ajá, 7:52 de la mañana y a esta hora ya tenemos nuestro primer contacto internacional y nuestra brújula informativa se mueve rápidamente a Europa con nuestro corresponsal Pascual Serrano. Y ahora Venezuela News se mueve a España. Hola Pascual, buenos días, buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Muy buenas, ¿qué tal? No les veo en pantalla, pero bueno. Sí. Nosotros te escuchamos. Tiene problemas el BMITS, Pascual, pero te escuchamos perfecto. Dale. Bueno, empezamos entonces. Están ahí aunque no les vea, ¿no? Sí, estamos. Dale. Vale. Bueno, empezamos con que un exministro de Hacienda bajo el gobierno de Mariano Rajoy, de la derecha, recordarán, que se llama Cristóbal Montoro, ha sido imputado por crear una red de influencias para beneficiar a un grupo de empresas de gas que habían contratado previamente los servicios de su despacho que fundó cuando era ministro. Les explico. La cosa consiste en que todo un pool de empresas de gas empiezan a pagarle a la empresa que él funda para que influya en el ministro, que es amigo de la empresa, para aprobar las leyes que ellos les venían bien y que les interesaba.
Total, están imputados el exministro y 28 directivos de Hacienda de los últimos gobiernos del Partido Popular. Entonces la investigación dice que existe una organización que a cambio de importantes pagos pues conseguían reformas legislativas que les venían bien para las cuentas de esas empresas. Por ejemplo, una rebaja del impuesto especial de la electricidad, una bonificación del impuesto de actividades económicas. Los tipos no solamente influían, sino que es que además llegaban incluso a elaborar y preparar ya escritas las leyes que el gobierno de Mariano Rajoy, de la derecha, tenía que poner en marcha. Se trataba de grandes cantidades de dinero, que además ahora se ha sabido hoy mismo que también estaban empresas del sector eléctrico y de renovables, ¿no? Entonces, la acusación es de prevaricación, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Miren hasta dónde llegaba la corrupción, que los fiscales supuestamente anticorrupción impidieron a la fiscal que lo estaba investigando que pudiera investigar una cuenta de correo electrónico que ella estaba convencida que era del exministro y efectivamente lo era. Como no le aceptaban la fiscalía, los jefes de anticorrupción investigar esa cuenta, le pidió a la policía que se lo pidiera al juez. Entonces los fiscales anticorrupción lo que hicieron fue sancionar a la fiscal por utilizar otra vía y sancionaron a la fiscal que investigaba la corrupción. O sea que así está el programa. Yo creo que al final va a ser real lo que ha dicho el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha dicho, en referencia a la boda de la hija de Aznar, donde fueron todos estos, en que ya solo quedan por estar imputados ante los jueces de esa boda los camareros. Imagínate. Bueno, información que sale desde España, señores, así que estaremos atentos de toda esta red de influencias que se han generado. Seguimos con más noticias, vamos con la segunda noticia. Bueno, esta es en Francia. Francia ha liberado a Jorge Abdallah tras 41 años de prisión política. Hemos hablado en algún momento, yo lo he citado aquí, el caso de Abdallah. Se ha anunciado que este activista libanés, Jorge Ibrahim Abdallah, podría salir de la cárcel tras 40 años. La decisión llega después de muchos intentos legales, presiones internacionales y una campaña de apoyo popular. Él está considerado uno de los presos políticos más antiguos de Europa. Recordemos, 41 años en cárcel. Fue arrestado en el 84 en Lyon por portar un pasaporte argelino después de ser perseguido por el Mossad israelí. En el 78, Abdallah crea el Frente se une al Frente Popular para la Liberación de Palestina, es decir, el grupo palestino marxista. Cofunda después las Fuerzas Armadas Revolucionarias Libanesas y está acusado de implicado en el asesinato de varios diplomáticos estadounidenses y israelíes. Pero, sin embargo, las memorias de un asesor de la presidencia de François Mitterrand reconoce en el 88 que no había pruebas legales contra Abdallah, solo el pasaporte falso. De hecho, en el 86 fue condenado a 4 años de prisión por posesión de explosivos, pero luego las prisiones diplomáticas logran un nuevo juicio, lo vuelven a condenar ahora a cadena perpetua. Entonces, en el 99 ya cumplía como para optar a libertad condicional, pero la Fiscalía, por presiones diplomáticas, no lo libera. En el 2003 le conceden la liberación, pero de nuevo la Fiscalía apela, impide que salga. En el 2005, 2006 siempre se impide. Ahora por fin parece que se va a liberar. Este 18 de julio se ha anunciado la liberación y que sería todo un símbolo de la resistencia anticolonial y antiimperialista para el mundo árabe y para los activistas de derechos humanos de Europa y del mundo. Yo creo que este caso se convierte en un tema sensible entre Francia, Estados Unidos y Israel. Estados Unidos y Israel ha estado presionando hasta el último momento para que no se liberara y parece que después de 41 años este hombre podría estar libre. Bueno, 41 años presos, imagínate. Y bueno, por levantar las banderas de Palestina y de la defensa de Palestina. Vamos con la tercera noticia por lo del concierto. ¿No? Aquí dice la polémica por el concierto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el sur de Italia, en Italia hay un escándalo por ese sacrilegio de que va a haber un director de orquesta ruso, Valery Gergiev, dirigiendo una orquesta en el sur de Italia. Entonces, el delito de este señor es que era un amigo cercano del presidente Putin y que que fue director de los teatros Bolshoi y Mariinsky, pues nunca se pronunció contra la guerra, lo cual parece que ya es un delito en Europa.
Entonces, ahora que le ha invitado una región del sur de Italia, en Campania, y se ha montado un escándalo. El gobernador de Campania ha dicho que, enfrentado todo tipo de críticas, él ha dicho que la cultura no debe de estar influenciada por la política ni por la lógica política y que no le pedimos a estos hombres que respondan por las decisiones tomadas por los políticos. Entonces, este dirigente local ha dicho que el veto europeo a los artistas rusos es un momento de estupidez, un momento de locura. Y ha dicho que está orgulloso de recibir a Gergiev en su región. Él ha estado presionado por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que dice que es un altavoz de Putin y de sus crímenes, por la activista ucraniana de derechos humanos y premio Nobel, Olesandra Makubis, que dice que es una hipocresía invitarlo, por la fundación de Alex Navalny, que ha pedido la cancelación del concierto, y hay que recordar que Gergiev es una persona que en su vida ha sido el director de la Orquesta Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Múnich y que dejó de recibir invitaciones en febrero del 2022. Él estaba en ese momento en la Scala de Milán y como no dijo nada contra la guerra, se suspendió el concierto y se le expulsó del programa. Ahora parece que va a ir a Italia y así ese es el conflicto por ese sacrilegio que supone que alguien no acepte la rusofobia impuesta por la Comisión Europea. Bueno, imagínate. Ay, Dios mío, cómo está el estado totalitario de la Unión Europea. Cuarta noticia. Bueno, el gobierno del Reino Unido, como ve que la gente le vota poco y a ellos todavía menos, ha pensado en bajar la edad legal a los 16 años. Era un compromiso que ya tenía hace tiempo, pero ahora ha visto que el único modo de resultar su popularidad es conseguir que los más jóvenes puedan votar. Hay que recordar que en las elecciones que él ganó apenas votó el 59% de los del censo, ¿no? Y que ha creado ahora varios mecanismos para incentivar el voto. Eso en un país donde se puede votar hasta con la tarjeta del banco. Es decir, no hay que demostrar ningún documento nacional de identidad. Uno va allí a votar con la tarjeta del banco, con el carnet de conducir, con una tarjeta de veterano de la guerra, con cualquier cosita vota. Y aún así, más del 40% no votan. Así que para cuando digan que votan pocos en Venezuela, recuerden que van a tener que hacer en el Reino Unido que voten los niños para ver si aumenta el porcentaje. Ay, papá, Dios mío, ay, problemas de la democracia en el Reino Unido. Tienes la quinta noticia, que es la noticia de color, y esta noticia es espeluznante. Vamos a escuchar qué está pasando. Por favor, lánces esa noticia. Bueno, todos aquí asociamos a budismo, al Dalai Lama, al pacifismo, la reflexión, la serenidad, la meditación, el respeto, todas esas cosas bonitas que siempre se asocia a cualquier cosa que moleste a China o a los gobiernos que no gustan. Bueno, pues parece que los monjes budistas pues tienen otras aficiones. La policía tailandesa ha arrestado a una mujer que presuntamente mantuvo relaciones sexuales con monjes budistas y utilizó fotos y vídeos de los actos para chantajearlos. Bueno, yo no sé cuántos monjes budistas, pero la policía lo que le ha encontrado son 80.000 fotos y vídeos. Así que o eran muchos monjes o eran muy activos. El caso es que todo eso es lo que está utilizando para chantajearlos. Le llaman la señora Golf y logró con sus chantajes recibir 11,9 millones de dólares en los últimos 3 años. Es decir, parece que los monjes pues, podrían ser muy serenos y reflexionar y meditar mucho, pero también tenían dinero, por lo visto, eran muy solventes. El budismo parece que te genera mucha solvencia económica. Total, que parece que ese escándalo ha sacudido a la institución budista tailandesa, que se ha visto plagada de acusaciones, otras más además. Había ya antes otros monjes involucrados en delitos sexuales, en tráfico de drogas. El rey de Tailandia ha revocado una orden que tenía para otorgar títulos superiores a 81 monjes y lo ha suspendido porque igual no merece mucho título superior. Ha habido también un monje de alta sociedad que se conoció por su lujoso estilo de vida, que acaparó los tribunales internacionales, que ha sido acusado de delitos sexuales, fraude y blanqueo de capitales. En el 2022 una provincia se quedó sin monjes porque todos fueron arrestados en una redada antidrogas. De modo que, nada, cuando hablen o escuchen hablar del budismo y del Dalai Lama, pues a lo mejor por esto los budistas se salen de China, claro. Así mismo. Bueno,
estos monjes son apasionados, muy eróticos ellos. Y aparte, bueno, gente que hace cosas y que se deja, digamos, persuadir. Este sería como esta señorita sería como la Jeffrey Epstein del budismo. Tanto meditar no puede acabar bien. Bueno, muchísimas gracias, señor Pascual Serrano. Seguimos con más noticias, señores. Este mundo está muy loco. Y vamos con música. Ya venimos. Invitado. Tenemos a Bashar, ya está. ¿No le toca hoy? ¿Quién le toca ahorita? Hoy le toca a Gerardo. Pero ya están listos. Todavía, en un minuto. En un minuto están listos, 8:17 de la mañana, porque si no hago un contacto vía telefónica con Fabiana Márquez, me avisa. Quien se encuentra, ya. Vale, entonces encárgate de coordinar eso, por favor, mientras nosotros vamos adelantando. Recuerden que falta una semana para las elecciones del 27 de julio. Una semana. Hicimos ayer un programa de Juntos pero no revueltos súper bueno Juntos pero no revueltos es una, digamos, apuesta por la necesaria, digamos, el necesario diálogo, que ese programa sale los días domingos a las 8 de la noche. Hoy vamos a tener también una emisión especial desde el estado de Aragua. Ahorita me voy, saliendo de aquí de la radio, me voy para el estado de Aragua. Vamos a estar entrevistando a el alcalde de Girardot y también candidato a la alcaldía de Girardot, Rafael Morales. Así que bueno, estaremos muy bien pendientes. También la otra semana el equipo de Venezuela News va a estar desplegado en un operativo especial a propósito de las elecciones del 27 de julio. Así que usted no puede perderse, y el día de hoy no puede perderse la programación de Venezuela News. Venezuela News estará en el lugar de los acontecimientos. Así que bueno, estaremos llevándole la mejor información destacada en el aeropuerto. Fabiana Márquez y el equipo de Venezuela News. Destacados en Cuba, el señor Pedro P. Y en Argentina, Gerardo, ¿no? Argentina, Gerardo. Así mismo. Bueno, en el corazón de la patria late fuerte en Anzoátegui, y Jorge Rodríguez vibró con el abrazo cálido de su pueblo en jornada histórica. Creo que estuvo en Guanta. Y pendiente Lechería, que de repente le llega un alcalde chavista Lechería. Ojo Baruta, ojo El Hatillo, ojo Chacao. Andan muy desesperados los alcaldes de Fuerza Vecinal. No aguantan la presión, pero estás hablando de que el día domingo hay un programa. Entonces está Michelle Caballero, Carliana, que es opositora, pero que, bueno, decidimos hacer un programa para no tener unas imágenes, digamos, homogéneas o un discurso homogéneo. Y ayer entrevistamos a un candidato a concejal del Partido Comunista de Venezuela en Chacao, Joan Ford, que es un muchacho que también ha hecho varios videos virales. Ese fue el muchacho que hizo el video en donde le preguntaba a la gente en Altamira que si le podía dar un abrazo a un chavista, y la gente reaccionó inclusive de manera muy positiva. Así que bueno, vamos con Gerardo desde Argentina. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo andan todos y todas por allá? Muy bien. Estamos bien, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, perfectamente. Gerardo. Coméntanos. Bárbaro. Bueno, estamos acá haciendo el reemplazo del gran Andrés Salari, con más pelo pero menos ideas que el querido Andrés, así que vamos a intentar contarles qué está pasando por estos lados. Bueno, Gerardo, cuéntanos qué está pasando en Argentina. Bueno, en principio les voy a contar que ayer se vivió un día de esos que reconfortan, que dan una especie de oxígeno en medio de esta pesadilla, ¿no? Que saben que estamos viviendo esta pesadilla llamada Javier Milei, y es que ayer hubo un gran paro nacional con multitudinarias marchas en todo el país, protagonizadas por trabajadores y trabajadoras de la salud. Muchísimos sindicatos también, organizaciones sociales que estuvieron en las calles en rechazo al vaciamiento y a la destrucción del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei. Hay una infinidad de reclamos del sector de la salud, reclamos que tienen que ver con la fuerte baja de los salarios desde que asumió Milei, con despidos masivos, con la creciente precarización laboral, el desfinanciamiento, de la baja del presupuesto a los centros de salud y fuertes recortes en áreas claves
y el cierre de un montón de organismos, como por ejemplo el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros muchos organismos que se cerraron. El eje central hoy en la salud tiene que ver con la defensa del Hospital Garrahan. ¿Qué es el Hospital Garrahan? Bueno, es el principal hospital pediátrico del país, un hospital de alta complejidad, de altísimo nivel también, que atiende cerca de 600.000 consultas por año. Para que tengan una idea, el 40% de los niños y niñas con cáncer del país se atienden en ese hospital. Es además un centro de referencia en lo que es el trasplante de órganos. Bueno, un hospital que está siendo vaciado, está siendo atacado por el gobierno, por eso se transformó en una especie de causa nacional y está en conflicto hace varios meses, ¿no? Por este desfinanciamiento donde hace que la mayoría de los trabajadores cobre salarios por debajo de la canasta básica familiar. Eso hizo que renunciaran más de 220 médicos en este hospital de los últimos meses, y eso, bueno, genera toda una cadena de complejidades y complicaciones porque esas renuncias no son cubiertas, generan sobrecarga laboral en otros trabajadores y, bueno, obviamente repercute sobre todo en las niñas y niños que se atienden en ese hospital. Por eso ayer hubo una gran marcha en defensa del Hospital Garrahan, pero en general en defensa de la salud pública en la Argentina. Y otro de los puntos tiene que ver con los médicos residentes, ¿no? Los que hacen su práctica profesional en hospitales, que el gobierno hace poquito hizo una reforma que convirtió esas residencias en becas. O sea que esos médicos y trabajadores de la salud que están como residentes pasarán de estar en un salario registrado a estar sin ese salario registrado, sin obra social, sin aportes, sin jubilatorias, ¿no? Sin aguinaldo, o sea, sin derechos laborales. Estamos hablando de un combo letal de financiamiento, precarización, pérdida salarial, en concreto de la destrucción del sistema público de salud en la Argentina. Bueno, ayer, en estos días, salía la noticia de creo que una cantante, ¿no? Que le quitaron, digamos, a la ayuda oncológica. Se está expresando el señor Milei con toda su miserableza en torno al tema de la salud, ¿no? Sí, entre otros sectores, bueno, hoy está en boga el tema de la salud porque, como dices, hay un nivel de crueldad que hace que el costo del ajuste lo estén pagando justamente los enfermos con cáncer, por ejemplo, los niños y niñas que se atienden en ese hospital y los jubilados, la gente mayor que le sacan los remedios. Entonces circula siempre esa frase que Milei decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? La casta política, y parece que esa casta finalmente son los jubilados, los niños con cáncer y todas las personas más vulnerables. Si les parece, y si lo tenemos ahí para colocar un video de lo que fue la marcha de ayer, para escuchar algunos testimonios de los protagonistas, de las trabajadoras y trabajadores de la salud, y que puedan quizás ver y escuchar de primera mano cuáles son los reclamos de la situación de la salud pública en la Argentina. Esto que son imágenes, ¿no?, de la manifestación. Ahí está expresado lo que se viene dando dentro de la Argentina con el tema de las protestas y con el tema de la serie de situaciones que se vienen dando en función de la defensa de la salud pública. Tenemos nuevamente a Gerardo, porque no lo escucho. Gerardo. Sí, estamos, sí. Bueno, si no tenemos el video... O sea, sí tenemos el video, pero vamos trabajando en función de eso, porque no sé si ese video tenía audio. Teníamos era una imagen de las manifestaciones. Había varios. Bueno, había uno que tenía audio, pero no importa. Si no... Sí, vamos a darle, que hoy tenemos un temita técnico y más bien grafícanos tú la situación. Dale. No, bueno, decía que son múltiples reclamos del sector de salud, los pésimos salarios, despidos, la precarización laboral, el desfinanciamiento de los centros de salud. También se suspendieron la entrega de medicamentos gratuitos, la desregulación de las prepagas, que son las obras sociales pagas, hizo que se dispararan los precios, lo que generó que mucha población se volcara al sistema de salud pública, o sea que los hospitales públicos tienen mucha más demanda. Bueno, todo un combo que hace que el sistema de salud público esté en riesgo, esté siendo atacado y destruido por el gobierno, que, recordemos, incluso hasta se retiró a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Siguiendo los pasos de Donald Trump. Milei, que le imita todo a Trump, nos sacó de la OMS, entre otras políticas. Así que, bueno, lo que está en boga hoy y lo que por suerte trajo una bocanada de aire fresco es esto de la gente en las calles, sobre todo trabajadores de la salud, sindicatos y, bueno, un montón de sectores de la sociedad argentina que salieron a la calle a defender el sistema de salud pública.
Así que bueno, si quieren pasamos a otra noticia que tiene que ver con una efeméride. Pasa otra noticia, dale play. Se cumplieron 15 años de un hecho histórico aquí en la Argentina. El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en tener una ley de matrimonio igualitario, es decir, de casamiento de personas del mismo sexo. Esa aprobación de 2010 fue una ley que, bueno, obviamente fue el resultado de más de 30 años de luchas de la comunidad LGBT y también una decisión política en ese momento del gobierno encabezado por Cristina Fernández, una ley que introduce una igualdad jurídica, ¿no?, que permite que se puedan contraer matrimonio a las personas del mismo sexo y que impulsó también un cambio cultural, ¿no?, un cambio social en la Argentina que dio lugar después a un montón de otras leyes, un montón de otros derechos para la diversidad en la Argentina. Después se impulsó la ley de identidad de género, que hace que uno hoy en la cédula pueda tener un nombre, cambiarse el nombre, quienes han cambiado de identidad de género, bueno, un montón de avances en legislaciones. La ley de cupo trans también se aprobó después, que permitió esa ley que se cumplió 15 años. Bueno, avances que obviamente hoy están en retroceso, ¿no?, y que tambalean todos esos derechos adquiridos por un ataque constante del gobierno de Javier Milei a la comunidad LGBT+. Fueron muchos los ataques del gobierno. En principio se eliminó el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. Bueno, el ataque más violento de Milei fue en el foro de Davos, donde él incluso hasta relacionó a las personas LGBT+ con la pedofilia. Bueno, una serie de ataques desde el gobierno. Esta semana también 3 diputados del oficialismo presentaron un proyecto para modificar esta ley de identidad de género y prohibir que el Estado pueda destinar, financiar los tratamientos hormonales o quirúrgicos de aquellas personas que quieren modificar su apariencia con la identidad de género autopercibida. Así que un montón de retrocesos, pero en este caso un recordatorio de lo que fue una gran conquista y un hito quizás en la historia argentina y latinoamericana, porque decía, hace 15 años Argentina se convertía en el primer país de nuestra región en tener una ley de matrimonio igualitario. Asimismo, seguimos con más noticias. Tengo una cortita y una última. Primero la cortita tiene que ver, bueno, con lo que sucedió en Gaza, en la Franja de Gaza, porque quizás lo habrán visto. Tiene que ver un poquito con la Argentina porque Israel bombardeó una iglesia, ¿no?, la única iglesia católica, seguramente lo han visto, lo han conversado. Y en ese ataque a la Iglesia Católica fue herido el cura, el padre Gabriel Romanelli, que es un cura argentino que está en esa Iglesia Católica en Gaza y que era el que hablaba todos los días con Francisco, con el Papa Francisco. No sé si se recuerdan que Francisco todos los días a las 7 p.m. llamaba a esa iglesia de Gaza para ver cómo estaba la situación. Bueno, él hablaba todos los días con este cura argentino, con Gabriel Romanelli, que fue herido ayer por este brutal y descomunal ataque de Israel, en este caso a una iglesia, ¿no?, una iglesia católica, la única que hay en Gaza, y causó mucho revuelo, mucho repudio, mucha condena, porque bueno, si bien hay un blindaje mediático y un fuerte apoyo a Israel de parte del poder económico y el poder mediático en la Argentina y obviamente del gobierno de Milei, no pudieron ocultar esta noticia, la verdad que muy conmovedora y muy indignante, de que Israel bombardeara una iglesia católica en Gaza. Y bueno, nos tocó de cerca por esto del cura argentino que estaba ahí. Hasta el propio gobierno, que es el principal aliado de Israel después de Estados Unidos, el gobierno de Milei, tuvo que salir con un comunicado de la Cancillería a decir muy por arriba, ¿no?, que lamentaba el hecho, que había transmitido su preocupación a las autoridades de Israel. La primera vez que el gobierno argentino dice alguna cosita mínima en contra de las atrocidades del genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, noticia importante. Seguimos con más. Tenemos la última. La última. No sé si tenemos el video, ahí me dicen si sí o si no, pero tiene que ver con una noticia más de color, para cerrar con un poquito de este humor que nos regala a veces este gobierno bizarro, y es que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que es un emblema de lo que llamamos acá panqueque, o en Venezuela le dicen salta talanquera, un hombre que venía del peronismo y hoy es ministro
del gobierno de Milei. Bueno, resulta que hay una urbanización que se llama Nordelta, que es básicamente condominios privados de gente muy, muy millonaria, muy rica. Lo más cifrino de los cifrinos, o sea, el este del este, sería esta urbanización que se llama Nordelta, que está sobre un río. Bueno, resulta que en los últimos años se llenó de carpinchos. ¿Saben lo que son carpinchos? ¿Qué es carpincho? Chihuire, ¿no? Creo que ustedes dicen chihuire. Chihuire. Bueno, se llenó de carpinchos, se llenó de chihuires, y esto genera un problemón, una indignación de la élite, de la clase alta ahí de Nordelta, y que, ¿qué decidió el gobierno? Bueno, meterle con unos dardos una especie de anticonceptivo para mitigar la reproducción de los carpinchos, o sea, esterilizar a los carpinchos del Nordelta, a los chihuires de esa urbanización para que no se reproduzcan. Una decisión, la verdad, súper importante, ¿no? Para la población argentina, se imaginarán. Así mismo, bueno, qué locura todo este tema de los carpinchos. Bueno, señor Gerardo, nos mantendrás informado a propósito de lo que se viene dando y a propósito de todas las noticias que se vienen, que viene generando el desastre de Milei, y a propósito toda la solidaridad con este cura que se encuentra en Gaza, que fue bombardeada esta iglesia católica en Gaza, que además servía también de resguardo, de acompañamiento, no solamente espiritual, sino también acompañamiento de otra índole, en donde la deshumanización pues pretende acabar con esas expresiones de solidaridad y de ternura. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu contacto. Mantendremos la otra semana activos con Argentina. 8:33 de la mañana, 8:33 de la mañana. Vamos con una cancioncita y ya regresamos rapidito. 8:37 de la mañana. Mira, una noticia antes de pedir el contacto informativo, una noticia que no podemos dejar de conversar el día de hoy, porque Industria reitera su apoyo al sector privado y las pymes para fortalecer la economía venezolana en un encuentro significativo con representantes de los medios de comunicación. La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela reiteró su compromiso con el impulso de la economía nacional, destacando el papel fundamental de la pequeña y mediana empresa. Ante esto, pues también la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez estuvo presente en esta actividad de Fede Cámaras y aseguró que durante su intervención que se ha incrementado la producción petrolera en Venezuela. Además, explicó que esto se debe a los esfuerzos de la industria y sus trabajadores comprometidos con la patria, afirmando que pese a las sanciones de licencias petroleras, Venezuela ha logrado elevar su producción gracias a los esfuerzos internos de recuperación operativa y fortalecimiento técnico. Esto es parte de la intervención del día de ayer de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien también afirmó y subrayó que durante los últimos 2 años se han dado más de 42 encuentros de alto nivel entre los sectores empresariales y las altas autoridades del país. Esto es parte, pues, de las noticias en materia económica, de crecimiento industrial y productivo de nuestro país. ¿Tú sabes cómo se llama el nuevo tour de Coldplay que van a sacar el próximo mes? Se llama Coldplay Divorce Tour. Ay, Dios mío. El tour del divorcio. Ya empezaron a hacer los memes respecto a esto, Dios mío. No puede faltar, no puede faltar. Ay, papá, miren, sin memes no hay paraíso. 8:39 de la mañana y a esta hora nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia La Habana, Cuba, con nuestro corresponsal Pedro Jorge Velázquez. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañero. ¿Me escuchan en este minuto? Sí, hermano, sí. Te estamos escuchando. Cuéntanos qué hay por ahí. Bueno, nada, ha sido una semana bastante movidita por acá, por La Habana. Ahí les cuento, quería comenzar este pase informativo con la noticia de la renuncia de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, toda una tensión política que se generó al seno de la Asamblea Nacional. Es bueno poner siempre en perspectiva este tipo de noticias porque da la idea de que en Cuba hay una democracia que está dinámica y que ocurren cosas como esta. Lo que pasó fue, para poner también a la audiencia en contexto, seguramente lo han visto en varios medios de comunicación y si no, ya se lo trae el circuito en N Radio por acá, que la ministra en una sesión de la Asamblea, en una comisión de la Asamblea, porque justo estaba sesionando
la Asamblea Nacional en este momento. La Asamblea Nacional se reúne varias veces al año para discutir las temáticas de mayor impacto, de mayor trascendencia para la sociedad cubana. En Cuba hay más de 400 diputados representando a la población, ¿no?, en el cuerpo legislativo, que es quien lleva a cabo leyes y políticas, en este caso la Asamblea Nacional, el Parlamento cubano. Y bueno, allí en una de las comisiones de la Asamblea, esta ministra de Trabajo, la señora Marta Elena Peitó, hizo un análisis. Ella es la ministra de Trabajo, era la ministra de Trabajo y Seguridad Social, hizo un análisis de la situación de la indigencia en Cuba, que bien sabemos los que vivimos acá en la isla, ha aumentado en los últimos años. Se nota un mayor crecimiento de la pobreza, de personas buscando en la basura, de problemas de indigencia en las calles. Es un problema que la población está señalando, que está criticando y que como tal espera que sus representantes políticos en la Asamblea Nacional también le den voz a ese reclamo, también le den cabida a ese problema, ¿no?, que haya debate alrededor de esto. En este caso, la ministra de Trabajo y Seguridad Social negó la existencia de indigentes, negó la existencia de mendigos, incluso promovió algunas burlas, dijo que eran buzos buscando en la basura, que los buzos estaban en el mar, que realmente no habían mendigos en Cuba, que lo que hacían era tirar la basura, que lo que estaban era buscando materias primas para venderla en un mercado ilegal. Incluso criminalizó esta pobreza. Esto rápidamente generó una ola de descontento en las redes sociales. La ciudadanía empezó a expresarse, pero también la militancia revolucionaria empezó a hacer una crítica necesaria hacia lo que estaba diciendo la ministra. Al otro día el presidente cubano también se sumó a esta crítica como parte del respaldo popular que su figura representa. Y bueno, se dieron debates ese día al seno de la Asamblea Nacional. En varias comisiones se puso en debate lo que había dicho la ministra, y en 24 horas la ministra de Trabajo y Seguridad Social pidió la renuncia. Bueno, ahí ya se generó toda una gran polémica. Ustedes saben las cosas que dice Miami. No renunció, fue que la sacaron. Bueno, en política todas las renuncias se dan en un efecto de presión, claramente. Hay diferentes presiones llegando para que eso ocurra. No es que alguien se levanta por la mañana y diga, ay, qué bonito el día, voy a renunciar, pero lo que sí es real es que se hizo efectiva de alguna forma la democracia cubana, que ante la equivocación de uno de sus principales cuadros, bueno, se exigió que hubiese un cambio en ese cargo, y este cambio fue ejecutado. ¿Qué me puedes decir, compañero? No, Pedro, fundamentalmente han pasado, digamos, en estos últimos meses, o sea, han habido, digamos, como dos situaciones. El primer caso fue la protesta de los estudiantes universitarios sobre el tema del internet, ¿no?, que tú también lograste expresar y canalizar, digamos, toda esta crítica en función de avanzar. Lo que pasa es que hay un concepto de unos sectores que desconocen la realidad cubana, y es que como que los cubanos no protestan o los cubanos no interpelan, los cubanos hacen algo así como una especie de obediencia ciega. No, los cubanos también critican, pero los cubanos saben en dónde están parados, los cubanos saben que hay un bloqueo, los cubanos saben que hay un intento de golpe eléctrico, los cubanos saben que han intentado hacer golpes suaves. O sea, se han generado, digamos, una serie de situaciones, y el pueblo cubano lo que hace es, con toda la verticalidad y con todo el respeto a las instituciones, interpelar al que se esté equivocando. Esta ministra del Trabajo se equivocó, pero bueno, a 1.000.000 de años luz. Y no podía decir eso, porque también sabemos que hay dispositivos generados por el gobierno de los Estados Unidos para generar zozobra, etcétera, etcétera, y también para generar pobreza dentro del pueblo cubano. También pasó aquí en Venezuela. Así mismo es, Pedro, así ocurrió. Incluso el presidente, en varias de sus expresiones allí en la Asamblea, dijo que la revolución no se defendía cuando ocultamos los problemas que tenemos. Esta fue una de las frases que pudo expresar ese día. También dijo, yo no puedo estar de acuerdo, y quería compartirlo, con expresar estos calificativos, con estos criterios que desvirtúan el reconocimiento de las realidades que tenemos. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, con prepotencia, desconectados de las realidades que vivimos. Y es parte de lo que estabas comentando. Sí se hace crítica, sí se hacen protestas. Lo que pasa es que también es una crítica consciente, y esto es hermoso verlo por parte del pueblo del que formo parte. Porque fíjate que la crítica que se le hace automáticamente a la ministra es que ella estaba adoptando una postura clasista, adoptando una postura de irrealidad, de no reconocer
la pobreza que se ha generado. Y eso es una crítica que es muy consciente y es muy socialista en este caso, porque es la perspectiva de un pueblo de también darle fuerza a un problema que es palpable, que es el problema de el aumento de la pobreza y el aumento de la indigencia en las calles. Entonces esto también es una crítica con conciencia de clase, y por eso este tipo de críticas siempre van a tener respaldo de las autoridades, en este caso del partido, que viene siendo el centro ideológico del proyecto social cubano. Entonces esto es algo que ocurrió, que, repito, habla de un dinamismo dentro de las instituciones cubanas, habla de que Cuba no es ese espacio quieto, inmóvil, donde nada ocurre, donde no hay protestas, donde no hay diferencia, porque aquí acabamos de ver que hubo diferencia entre la perspectiva de la ministra y después del presidente, que para colmo es quien elige su ministra. Pero hubo una diferencia de trabajo que terminó en la renuncia de la ministra. Entonces son cosas que están ocurriendo en la Cuba actual, que como tú decías, lo que ven a Cuba con clichés, lo que ven a Cuba con una lupa muy injusta, muy poco objetiva. Entonces, bueno, siempre se asombran y tratan de obviar, ignorar estas cosas que están ocurriendo. Así mismo, ¿qué más noticias tenemos? Oye, tenemos también, esta semana quería traerlo este pase, va a ocurrir un evento muy hermoso en Moscú, en la bellísima capital rusa. Va a acoger allí un festival de cultura de los países de América Latina y el Caribe. El Festival de la Cultura de los países de América Latina y el Caribe va a estar desde el 19, o sea, desde mañana hasta el 27 de julio en la ciudad de Moscú. Allí va a haber representaciones de varios países de América Latina, va a estar Argentina, van a haber agrupaciones musicales y danzarias de Argentina, de Perú, de Guatemala, de México, de Ecuador, de Colombia, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Cuba. Así que también va a estar Venezuela y Cuba, en este caso representada en este festival que va a ocurrir en Moscú. Los invitados a este festival, o sea, el pueblo moscovita va a poder tener allí presentaciones de grupos musicales, clases de baile, de salsa, de bachata, de kizomba, de rumba. Va a haber también creación de máscaras, de abanicos, joyería, pintadas a mano y otros recursos artesanales. Los niños van a también poder tener espacios de participación. Según he podido leer, hay una aldea indígena que va a estar dedicada a los niños. Van a poder tener pinturas faciales, exhibiciones, sesiones interactivas, y todo esto va a ocurrir a cielo abierto. Es un festival que está organizando el gobierno de Moscú junto con las embajadas de estos países. Vamos a ver si se baila salsita colombiana, salsita cubana o salsita venezolana. Sí, ahí en Rusia hay una aceptación de la cultura latinoamericana muy fuerte, ¿no? También muchos cubanos. Cuando yo estuve por allá tuve la oportunidad de estar, y hay un bar que es muy famoso ahí en Moscú, donde están todo ese montón de cubanos peleándose con los venezolanos para ver quién saca a bailar las rusas. Es casi un conflicto diplomático, y a mí me tocó intervenir y mediar. Hey, hermanos, calmémonos, yo soy de Barranquilla, yo también bailo salsa. Entonces, bueno, ahí está el flow. Pero no, cuando tú pasas por el Parque Gorki, ese es un parque hermosísimo allá en Rusia. Cuando vas pasando por el Parque Gorki ves como 2.000 personas bailando salsa casino, etcétera, etcétera. Los dominicanos peleándose con los cubanos. Ahí hay un conflicto diplomático que esperemos se resuelve con este festival cultural. Bueno, también va a haber salas de conferencia, va a haber charlas, historias, se va a hablar de historia, de idiomas, de la cultura de la región, presentaciones de rutas turísticas. Esto es muy importante porque los rusos cada vez más están haciendo turismo en el Caribe, turismo en América Latina, y va a haber presentaciones de las rutas turísticas de América Latina. Va a haber gastronomía, por supuesto, va a haber un patio de comida, bebidas típicas, va a haber, según han anunciado, ceviche, burrito, empanada, arepa, chocolate, café, cacao. Así que también veremos qué café se presenta, seguramente que va a estar el café venezolano. Entonces, nada, resumir, va a ocurrir este festival en la ciudad de Moscú dedicado a América Latina. Se van a presentar también 23 películas de esta región, y es parte de cómo Rusia también está abierto a las culturas de América Latina, con esta perspectiva que hay dentro del gobierno ruso y el gobierno de Moscú en este caso, para llevar a cabo este multilateralismo que también incluye un mundo multicultural. Así que aplausos para el festival, y qué bueno que las audiencias también tengan al tanto esto que va a ocurrir. Ya vemos que Carvajalino es especialista en
lo que se da en todas las pugnas culturales que se dan. En la diplomacia bailística se llama eso, para no generar conflicto. Tenemos más noticias, señor, porque mira, última noticia en este momento. Está llegando la Policía Federal de Brasil a la casa, se buscaron a Bolsonaro, se lo están llevando para la cárcel. Bueno, no se lo van a llevar para la cárcel, le van a poner un grillete electrónico. Un grillete electrónico y prohibido las redes sociales. Por favor, detox de redes sociales para Bolsonaro. La policía. Ahí sí, estoy viendo ahora mismo esa noticia, sí, interesantísimo todo lo que va a ocurrir con Bolsonaro, y que estar muy pendiente porque ya sabemos también que en clave internacional la figura de Bolsonaro va a estar siendo protegida por grandes intereses de poder de la derecha internacional. Entonces, ahí se va a dar una pugna política internacional, pero las autoridades de Brasil ya han dicho que no van a permitir intervencionismo en este proceso porque Bolsonaro está siendo juzgado específicamente por varios delitos, en este caso llamar a un golpe de Estado y también ser parte de una conspiración para atentar contra la vida de Lula. Entonces, estamos hablando de cosas muy graves que el Supremo de Brasil está investigando. Oye, quería cerrar este pase informativo con una noticia también que ha sido viral en redes sociales del día de ayer, y es que en México se retiró, ustedes seguro ya lo han tenido por acá, ya han sabido lo que ha ocurrido. En México, en la alcaldía de Cuauhtémoc, se retiró 2 estatuas de un monumento llamado Encuentro, dedicado al Che Guevara y a Fidel Castro. Esto ocurrió por parte de la alcaldía de Cuauhtémoc, en este caso la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega decidió unilateralmente, sin avisar, retirar estas estatuas, retirar este monumento del parque del Jardín Tabacalera. Este es la colonia donde se conocen en 1955 Fidel y el Che, la colonia tabacalera de la alcaldía de Cuauhtémoc. Allí se había dedicado desde el año 2018 un monumento a este encuentro. Es parte del artista Oscar Poncinelli. Allí era parte del homenaje que tenía el pueblo venezolano a estas 2 figuras, ¿no? Allí se reunían siempre amigos de Cuba, personas de izquierda, socialistas, comunistas, llegaban allí a este monumento, hacían actividades, hacían fotos. Hay muchas personas que desde ayer están lanzando fotos de apoyo desde ese lugar y nada, fue retirada. No se sabe dónde están ahora mismo las estatuas. Ayer bromeaba, yo lo digo que es a broma porque es parte de su payasería para poder generar impacto. La alcaldesa bromeaba con que las estatuas pudiera fundirla para hacer diferentes obras públicas en la calle que tienen que ver con el saneamiento. Ayer bromeaba ella con que podía fundirla, con que iba a conversar con los vecinos de Cuauhtémoc. Realmente esto que ha generado una ola de indignación en las redes sociales, una funada le han dado a esta alcaldesa en las redes por mover estas estatuas que también representan no solo para el pueblo cubano, no solo para América Latina, sino también para el pueblo de México. Ya se está convocando en este momento por el Movimiento de Solidaridad con Cuba en México, por el Partido Comunista, por parte también representaciones del Partido de Morena, del Partido de los Trabajadores, diferentes sectores de la militancia revolucionaria en México están convocando a una protesta a partir de las 12 del día del domingo, así que muy atento a lo que va a ocurrir allí en la alcaldía de Cuauhtémoc. La gente va a protestar, va a salir a la calle. Realmente no midieron la derecha mexicana, en este caso con Alejandra Rojo de la Vega, que acaba de tener un periplo, un viaje turístico a Madrid, se reunió allá con Ayuso, con diferentes figuras de la derecha internacional y de España en específico, y viró, bueno, más facha que antes, así dicen en México, y bueno, decidió retirar estas estatuas, diciendo que bueno, que las estatuas no tenían trámites legal. Esto se ha desmentido, está el documento legal que ampara que esas estatuas estuviesen allí. También ha dicho que no, que los vecinos querían disfrutar de los bancos de ese parque y querían disfrutar de esparcimiento libre. Entonces la gente se pregunta, bueno, y con un banco quitaste 2 estatuas, ¿van a disfrutar de esparcimiento? También se le está exigiendo a la alcaldesa que cumpla con diferentes problemas que hay en esa alcaldía que no tienen nada que ver con esto, que claramente tiene mucho que ver con motivos políticos e ideológicos detrás. Entonces va a haber una protesta este domingo en Ciudad de México. Ha terminado todo esto en un apoyo masivo. Yo decía ayer que han puesto en tendencia de nuevo al Che y a Fidel dentro de la izquierda mexicana, y bueno, es algo que está ocurriendo. Quería mencionar muchas expresiones de apoyo por parte del pueblo de México hacia el pueblo cubano y hacia la figura del Che y Fidel, porque están claros de que se ha insultado aquí una hermandad histórica y se ha insultado también a 2 figuras que
tienen que ver mucho con nuestras luchas sociales. Más allá de que muchas personas en México puedan tener alguna crítica, puedan poner estas figuras en perspectiva, yo siempre lo digo, no son dioses, son figuras de las cuales podemos hablar, podemos debatir qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué te parece que pudieran haber hecho distinto. Muy bien que el pueblo mexicano ponga en perspectiva eso, pero sí lucharon por una sociedad más justa, hicieron una revolución, hicieron una Cuba libre de intervencionismo extranjero y bueno, fomentaron un proyecto social mucho más hermoso, mucho más justo con las clases vulnerables, con las clases populares. Entonces esto el pueblo mexicano lo tiene claro y va a ir a protestar porque regresen las estatuas a la alcaldía de Cuauhtémoc. La presidenta Claudia Sheinbaum también ayer se expresó de que si no las quiere allí, van a buscar un nuevo lugar porque sí son estatuas que representan un momento histórico importante para Cuba y para México. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por la información generada el día de hoy. Así que estaremos en una próxima oportunidad comunicándonos contigo para que desde Cuba y desde las islas del Caribe puedan generarse las noticias, el análisis y la comprensión de estas noticias. Hasta una próxima oportunidad, señor Pedro. 8:57 de la mañana, tenemos que irnos. Así es, lo logramos. ¿Lo logramos? Dale. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Chao, hasta luego. Cuídense mucho, feliz fin de semana.